Espérame. No, no te voy a bajar, te vas a salir a la andadera. Buenas noches. Tienen internet para mejor. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas tardes todavía. Tardes, noches. Acá son tardes. ¿Allá qué hora es? ¿Dónde? ¿Qué hora es allá? Las 6:15. Las 6. Ajá. Oh, se mueve esto. Listo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y ya llora la niña. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permites reunirnos y poner esto en tus manos, que es este tiempo donde vamos a considerar tu palabra. Yo te doy las gracias por la vida de toda la familia Sánchez que se encuentra allá en Nayarit y también por sus papás que lleguen a Morelia con bien y bueno, si es así tu voluntad, se puedan conectar y que bueno, sea este un tiempo realmente de provecho, algo que podamos llevarnos, algo que quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nosotros siempre poniendo la vista en Cristo Jesús y en su sacrificio para pues perdón de nuestros pecados y todo con el propósito de que seamos una iglesia gloriosa en Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre, por la oportunidad de la vida eterna. Te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén. El 27, Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. No. O sea, en esta parte ya Judas arrepentido intenta resarcir el daño, pero pues ya estaba hecho. Pues deja esas monedas y sale, y era simplemente para que se cumpliera pues la profecía dicha por Jeremías, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Esta profecía se dio muchísimos años antes de que esto realmente pasara. ¿Sí? Sí. Pilato interroga a Jesús. Jesús, pues, estaba al pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás.
Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. ¿Dudas? ¿Qué mal había hecho Jesús? Ninguno. Ninguno. ¿Y cuál fue el trato que él recibió? Malo de los tratos. ¿Cómo? Peor de los tratos. El peor de los tratos. El peor. Lo escarnecían, lo azotaron, le golpearon con una caña a la cabeza, y todo sin culpa. O sea, La corona, los ¿entienden la grandeza del sacrificio de Jesucristo? Que Él siendo sin culpa, Él siendo Dios, tomó forma de hombre, se despojó de sí mismo, o sea, se despojó de su grandeza, de su nobleza, por amor a nosotros, por Él pagar un precio que nos tocaba a nosotros pagar. Se entregó a sí mismo, o sea, Él puso su vida por la nuestra, por amor a nosotros. Entonces, cuando algo malo nos acontezca, Él pasó peores antes que nosotros. Y si el Maestro, si Dios padeció primero, pues ¿qué nos toca a nosotros? También padecer. Sí. Crucifixión y muerte de Jesús. Dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar,
Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaba allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Dudas hasta aquí? Una duda. Sí. Estaban dos Marías, pero la Madre de Dios no está y supuestamente estuvo ahí también. Acuérdense que lo que estamos leyendo son los evangelios. Los evangelios tienen la característica que nos hablan acerca de la vida de Jesús, de su nacimiento y su muerte. Y son diferentes puntos de vista. A lo mejor unos mencionan unas cosas que otros no mencionan y viceversa. Al final de cuentas, los cuatro se complementan porque vemos que en Juan, que ya leímos, le decía a Pedro, ahí a tu madre y a tu madre ahí a tu hijo. O sea, que sí estaba presente. El que no la mencionen ahorita no, pues no le quita nada al relato. ¿Sí? También mi duda es en el 52. Ajá. Que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Así es. ¿Significa la gente que no creía? No. Porque yo estuve leyendo la Biblia en el iPad y no dice eso. ¿La Biblia qué? En el iPad estuve leyendo la Biblia y no dice eso de que se levantaron los muertos. ¿En cuál Biblia? En la de la tabla. ¿Cuál tabla? La de la tablita. No sé, el iPad. Ah, es otra versión y no sé si estaba leyendo Mateo. ¿Sí era Mateo? Sí, que sí, sí. Y era la versión Reina Valera, 1960. Ajá. No, pero no era. O sea, hay que verificar No creo. todas. ¿Cómo? No creo que haya sido esa versión. Sí, exacto. O sea, hay que checar las versiones que se están leyendo. Vamos a analizar un poco estas escrituras. Aquí, por ejemplo, ya más o menos les había platicado que una muerte terrible era esta muerte de cruz. Hallaron, bueno, que en este caso le ayudó Simón a que llevara la cruz. Y llegaron a un lugar que se llama Gólgota o lugar de la calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Esto tenía como que el propósito de mitigar el dolor. Después de haberlo probado, no quiso beberlo. O sea, él experimentó todo el dolor de los clavos, de la carga de la cruz. ¿Se acuerdan que les dije que la posición de cruz, o sea, el estar abierto así de brazos, es una posición de por sí ya muy cansada?
Ahora, si todo su cuerpo está pendiente de eso, el omóplato, o sea que serían como las paletas que uno tiene aquí en la espalda, hacen presión hacia adelante, ¿sí? Porque mis brazos están yendo hacia atrás. Y eso lo que hace es restringe la respiración. Entonces la muerte de cruz es en sí un sofocamiento. O sea, vas a morir por falta de aire y es muy lenta esa muerte. Entonces lo que hacían los que estaban crucificados es que en la tablita que tenían en los pies se levantaban y tomaban un respiro y después se dejaban caer. Y así era un proceso de subir y bajar, subir y bajar. En la versión de Juan, cuando estábamos leyendo Juan, dice que, como ya venían la fiesta, le dijeron que les quebraran las piernas para que murieran pronto. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Eso no se hace mención aquí en Mateo. O sea que, como les digo, son diferentes versiones las cuales nos enriquecen la visión. Y entonces cuando está crucificado, dice que repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Esta es una profecía que se llevó a cabo, en la cual decía, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahorita les digo dónde está esta. Está en... 27 nos quedamos. Este está en el Salmo 22, 18 del Antiguo Testamento y dice así, se los voy a leer. Salmo 22, 18. Este salmo fue escrito muchísimos años antes de la crucifixión de Jesucristo. Dice desde el 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, o sea, toda esa gente que lo injuriaba, que lo maldecía. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Saben qué es horadar? No. Perforar. Perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta es una profecía que se escribió miles de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy explícita, o sea, que perforaron sus manos y sus pies. Y aquí se cumple esta profecía. Sí. Sentados allí, sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, Rey de los judíos. Leímos en Juan que la gente le decía, no, no pongas eso. Pero ¿qué dijo Pilato? Lo que escrito, escrito está. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, o sea, se burlaban de él, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, ellos pensaban, buenas tardes, ellos pensaban que iban a salvarse, que más bien iba a ser una muestra para ellos si Jesús se bajaba de la cruz y se salvaba, entre comillas. Aquí todo esto tenía que suceder. Dice el 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él.
Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. O sea, todos iban en función de que Jesús salvara su vida. Y Jesús todo lo que les decía era que era necesario que él muriera. Entonces, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios desamparó a Jesús? Porque así estaba escrito. ¿Pero por qué? Porque dijo el otro día O sea, sí tiene mucha lógica lo que me dicen que así debía ser. ¿Pero por qué? que él dijo ¿Qué los llevaba hombres Jesús la encima? maldad cargando. Los pecados del hombre. Lo peor de la humanidad. Antes, ¿han oído la palabra de chivo expiatorio? Sí. ¿Eso qué significa? Que ponen a otra persona para que pague lo. Eso tiene un origen desde el Antiguo Testamento, esa palabra. El chivo expiatorio era aquel en el cual recaían todos los pecados de un pueblo. Y en este caso Jesucristo vino a ser ese chivo expiatorio. Sobre él, sin tener culpa de nada, recayeron todos los pecados de la humanidad. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, lo mismo, o sea, como para drogarlo, o vamos a ver, para mitigar ese dolor. Y le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué significa que entregó el Espíritu? Murió. 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 Y dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esta parte del velo es muy reveladora. Si yo, por ejemplo, les platico antes, para adorar a Dios, uno tenía que ir a un lugar en específico, que era el templo o el tabernáculo de reunión. El tabernáculo tenía, vamos a definirlo como una tienda, ¿ok? ¿Han visto esas tiendas de acampar? Sí. Ok, pero muy grande, ¿ok? Y al mismo tiempo esa tienda estaba rodeada por un espacio, o sea, como que estaba cubierta de los lados para que nadie ingresara por otros lados. Ya dentro, donde estaba la tienda estaba dividida en dos. El lugar santo y la otra parte estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios se encontraba en el tabernáculo, ¿cómo definirlo? Esa era como una caja, en donde ahí la presencia de Dios se hacía visible, ¿ok? Nadie, absolutamente nadie, podía entrar al lugar santísimo. La persona que entrara moría inmediatamente. La división entre el lugar santo y el lugar santísimo era una cortina bastante gruesa, ¿ok? Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí una sola vez al año y siempre y cuando no tuviera pecado, porque si tenía pecado iba a morir. Entonces él entraba y ofrecía los sacrificios por todo el pueblo, ¿ok? Ya después esa tienda, gracias a David, que tuvo el anhelo de hacer un templo, lo hizo todavía más majestuoso. Ya era una edificación realmente bella, recubierta con maderas preciosas por dentro y oro. Y también existía el lugar santo y el lugar santísimo. Nada más que ahora la cortina o el velo que dividían esas dos zonas era una cortina muy alta y muy gruesa.
Más o menos así de grueso era la cortina, que serían, ¿qué? Unos 10 centímetros. Más o menos. Entonces, aquí cuando se rasga el velo, lo que nos está diciendo Dios es que ya no hace falta que un sumo sacerdote nos dé el acceso directo a Dios, sino que uno, a través de Jesucristo, tiene el acceso directo. Por eso se partió el velo y se partió de arriba hacia abajo. ¿Me explico? Si hubiera sido una cuestión de hombres, pues se rompe de abajo hacia arriba. Pero Dios lo partió, ese velo, esa separación entre Dios y el hombre, se partió de arriba hacia abajo. Ahora con Jesucristo tenemos libre acceso al Padre. ¿Me explico? Sí. ¿Sí va claro todo? Sí. 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 Después dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El dormir significa morir. O sea, santos, o sea, gente que había creído en Cristo y que murió, resucitó después de su muerte. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Acuérdense que antes no era la sepultura bajo tierra, sino era así como que en cuevitas o si se llegaba a enterrar, se enterraban bajo rocas o piedras. ¿Sí? Sí. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José. O sea, por eso a él se le conoce como José, ¿de dónde? De Arimatea. Del lugar, ajá, José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea que este tipo de, no sé, hoy en día, ¿qué sería un sepulcro de lujo? Un mausoleo. ¿Qué hacen los narcos? El mausoleo está dedicado para ¿quiénes? Una capilla. Pero ¿quién queda en un mausoleo? Aparte de los narcos. No, pero yo sí tengo. Son puras gavetas, ¿no? No. Un mausoleo es como una edificación, un edificio. Una casita, pues. Y está dedicada solamente para la gente muy rica, ¿sí o no? Sí. No. En aquel entonces no podían construir mausoleos. La costumbre era que la gente muy rica labraba sobre la roca un hueco, o sea, hacían una cueva. Y ahí metían los cuerpos. Y no solamente eso, sino cerraban esa cueva con una gran piedra que rodaba, o sea, con una rueda, para evitar que los animales llegaran en la noche y se comieran el cuerpo. O sea que Jesús tuvo una sepultura ¿de qué? De rey, lujo. de rico. ¿Sí? Sí. La guardia ante la tumba. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea, ¿quién?
Jesús. Ajá, así le llamaban a Jesús, el engañador. Dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, llenando la piedra y poniendo la guardia. Perdón, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Dudas hasta aquí? Salud. Gracias. Gracias. No. O sea, no solamente estaba cerrada la roca esta que le pusieron, sino que la sellaron y aparte le pusieron guardia. Mateo 28, la resurrección. Pasado el día de reposo, o sea que ¿qué día? El sábado. Al amanecer del primer día de la semana, o sea el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y yendo pronto, y decían a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, he aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Dudas? Oye, yo tengo No. una duda del 52. Porque aquí habla de María Magdalena y la otra María. Y la otra María es María de las madres de los hijos de No, Zebedeo. dice, donde se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No le oigo. Yo tengo... Todo bien. Arrímate para acá. No. Yo tengo entendido que solamente Dios es santo. ¿Aquí a qué santo se refieren? ¿Dios es santo? Regresando a los... Que solamente Dios es santo. Ajá. Aquí donde dice que los cuerpos de los santos se levantaron, ¿a qué santos se refieren? Ah, no solamente Dios es santo. Yo Santo tengo entendido que... es aquel Sí. que es santificado. O sea, Ajá, quien Dios ok. santifica. Sí, ¿Nosotros podemos ser santos? pues si Él nos santifica, sí. Sí, exacto. Tenemos como que la mala concepción o el entendimiento de que santo es aquella persona que fue muy buena y que vivió para hacer el bien y que nunca hizo ningún mal. De ahí nacen pues los santos, San no sé quién, San Isidro, San Bartolomé, San Goroteo y demás. La realidad es que santo es aquel que se santifica en Dios. Por eso la Biblia, más bien en este caso Jesús, nos dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, esos santos que de los que habla aquí, que resucitaron, era gente que creyó en Jesús. Que Jesús al creer, más bien que, bueno, sí, estas personas al creer en Jesús,
fueron santificadas en él. Gracias, comprendido. Muy bien. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Imagínense la situación. Ustedes son soldados y los ponen de guardias. ¿Qué pasa si se duermen? Castigan. Paredón, pena de muerte, porque no están haciendo su trabajo, ¿ok? Entonces lo que hicieron fue pagarles una suma bastante alta para que dijeran que no vieron al ángel, que el ángel removió la roca, que el ángel les habló, sino que vinieron sus discípulos mientras ellos se dormían y se lo llevaron. Y lo que dice aquí, este es un dicho que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos hasta hoy en día creen que Jesús, el cuerpo de Jesús fue robado. Por ahí corre una película con Antonio Banderas que se llama El Cuerpo. Y el cuerpo trata de que según encuentran el cuerpo de Jesucristo. O sea, esa película es una blasfemia. O sea, porque realmente no sucedió así. Porque si hubiera sucedido así, no tenemos esperanza de nada. ¿Me explico? Mas nosotros tenemos la esperanza en que así como resucitó Jesús, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Por eso la parte dice, si esto lo oyera el gobernador, que era así como su jefe, nosotros les persuadiremos y los pondremos a salvo, porque si el gobernador se entera que ellos no hicieron su chamba, los iba a matar. Sí. La gran comisión, pongan atención, este es un mandamiento de parte de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dudas? No. ¿Qué es una comisión? Predicar, ¿no? ¿Cómo? Tiene que ir a predicar. ¿Tiene uno que ir a predicar? ¿Pero qué es comisión? Es como una encomienda, ¿no? Una encomienda. Entonces, esto se traduce como la gran encomienda. Eso es lo que nos encomienda nuestro Señor Jesucristo. ¿Que qué? Que vayamos y hagamos creyentes. Sí. ¿Sí? Para que vayamos, ¿no? Vayamos a hablar de su palabra. Del Evangelio. Pero pongan atención, que vayamos y que hablemos de Jesús. No, del Evangelio. De su evangelio. Vayan y hagan ¿qué? Las cosas que Él ha mandado hacer. ¿Qué dice ahí? 19. Discípulos. Hagan discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Más bien, ¿qué es un discípulo? La palabra de Dios. ¿Qué es un discípulo? Estamos haciendo ahorita. ¿Cómo?
Es lo que estamos, algo parecido a lo que estamos haciendo ahorita. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la definición de discípulo? Aprendí. Aquella persona que es instruida en algo, Una pregunta, Daniel. ¿sí? Aquí cuando Cristo les dijo que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, fue cuando se inició ya, cuando iniciaron ya en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Como si fue fuera la la... iniciación No en el entiendo. nombre de ellos, que si fue cuando empezó en el nombre de los tres. Ajá. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos por partes. Dice, vayan y hagan discípulos. Mucha gente va y habla de Jesús. Un ejemplo claro de esto son los testigos de Jehová, ¿no? Que van, tocan la puerta y nos hablan de Jesús. Otro ejemplo, muchos cristianos también van, oiga Fidel, Cristo le ama, vaya a la iglesia, y se acabó. Esa no es la gran comisión. No. La gran comisión es que yo tome de mi tiempo y lo comparta con alguien más. Así como yo estoy haciendo con ustedes, yo espero que en algún tiempo ustedes hagan igual con otras personas. O más bien es la obligación, ¿no? Es una comisión, es una encomienda o una orden de parte de Dios. No se trata de hacer creyentes, ¿ok? Porque creyentes hay muchos. Ustedes pregúntenle a la gente allá en la calle, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué le van a contestar? Que sí. Sí, todo el mundo cree en Dios, ¿no? Pero no todo el mundo le conocen, no todo el mundo sabe lo que dice la Biblia acerca de Dios. Por eso la encomienda es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se habla de la Trinidad, 3 en 1, o sea, son una misma persona. Tenemos la falsa concepción de que Dios está en primer lugar como si fuera un escaloncito de estos de cuando se ganan las medallas. A Dios lo ponemos como en primer lugar, a Jesucristo lo ponemos en segundo lugar y al Espíritu Santo lo ponemos en tercer lugar. La realidad es que son solamente una persona. Es un misterio. O sea, un misterio también para la física, porque la física a mí me dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Pero Dios a mí me dice que esto sí es posible. ¿Sí? Bueno, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿qué les vamos a enseñar a estas personas que vamos a discipular? Que guarden todas las cosas que Él nos mandó. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Sí queda claro cuál es nuestra misión en esta tierra? Sí. Clarito, Predicar el clarito. Evangelio. Entonces, es muy importante también que estemos leyendo, estemos orando y estemos estudiando y aprendiendo. Porque ¿qué es lo que les vamos a dar a nuestros discípulos? Lo mismo. Salvación, ¿no? ¿O qué? ¿No? La salvación solamente la da Dios. ¿Qué les vamos a dar a nuestros discípulos? La enseñanza del Evangelio. Conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Muy bien. Esa es la gran comisión. A esto nos debemos dedicar.
Y para dedicarnos a esto necesitamos estudiar, porque desgraciadamente, gracias a que la gente no estudia, existe el pare de sufrir, que les inventan una serie de cosas que van muy fuera de lo que es el Evangelio. Necesitamos conocer qué es lo que dice la palabra para entonces poderla expresar, para poderla compartir. ¿Estamos? Sí. Entonces, prosigamos. ¿Cuál es el siguiente libro? Marcos. Marcos. Marcos, Santo exactamente. Evangelio según San Marcos. Exactamente. Marcos es otro evangelio. Vamos a ver la vida de Jesús igualmente desde otra perspectiva. ¿Sí? Vamos a todavía obtener más información acerca de los mismos hechos que estamos leyendo. ¿Se acuerdan que les dije que significa evangelio? Evangelio. ¿Cómo? No. ¿Es la palabra de Dios? No. ¿Qué significa evangelio? No tengo idea. Buenas noticias. Buenas nuevas. ¿Son buenas noticias estas que estamos leyendo? ¿O no son buenas noticias? El Santo Evangelio según San Marcos son, quiere decir buenas noticias. Los 4 evangelios son buenas noticias. ¿Cuál es la noticia? El Santo Evangelio, nada más. Hay 4 evangelios nada más. Pero ¿por qué estos 4 evangelios son buenas noticias? ¿Por qué 4 evangelios? Porque nos hablan... No entiendo yo. ¿Por qué ¿Cómo? son 4 evangelios? Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿por qué son buenas noticias estos 4 evangelios? Porque nos enseñan todas nuestras obligaciones. ¿Qué nos ofrecen? ¿Esperanza o no? Nos ofrecen la salvación. Nos están diciendo La vida eterna. que Dios descendió a la tierra para salvarnos, para darnos una oportunidad, para redimirnos de pecado, para poder volvernos a Él y servirle de todo nuestro corazón. ¿Son buenas o malas noticias estas? Buenas. ¿Ok? Este es lo que significa el Evangelio. Vamos a leer predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderezcan sus veredas. Esta es una profecía. ¿Ok? Esta profecía se lee en el Antiguo Testamento y estaba refiriéndose que antes de que viniera Jesucristo al mundo, iba a venir un mensajero primero que Jesús. Por eso dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, ¿qué hizo Juan? Anunciar a Jesucristo. Anunciaba que la venida de Jesucristo estaba muy cerca, que prepararan el camino, que se arrepintieran, que se bautizaran. A eso vino. Luego dice en el 3, voz del que clama en el desierto. ¿Dónde estaba Juan? ¿En un palacio? Él estaba en el desierto y la gente lo iba a ver al desierto. Dice, preparen el camino del Señor y enderezcan sus sendas. O sea, si mis caminos estaban chuecos, ustedes en la barbacoa manejan una pesa, No, ¿no venden por kilo? no. ¿Por taco? ¿Han ido a donde venden por kilo?
y venden kilos de 800 gramos. Bueno, si eso es derecho o chueco. Chueco. Es chueco, como toda lo luz. pasa en el mercado, en el tianguis. Entonces, lo que nos recomienda aquí es que enderecemos enderezamos el camino, o sea, nos volvemos hacia lo que es correcto. Dice 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esta parte de arrepentimiento es básica y súper importante. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Esposas, ¿ustedes perdonarían a un marido infiel que no está arrepentido? No. O sea, necesita notarse el arrepentimiento. Entonces Dios, cuando nota en nosotros el arrepentimiento, es cuando hay perdón de pecados. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa muy diferente, el remordimiento. El remordimiento es un malestar nada más. El arrepentimiento es un cambio de dirección en mi vida. ¿Estamos claros? Dice el 5. Es enderezar el camino. Exacto, dice, y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que también hay que confesarse, no en la iglesia, delante de Dios. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Cuáles son los lomos? ¿Se acuerdan? Los hombros. No, Lomo, es la espalda. esa es la espalda. Más o menos, más abajo. La La cintura. cintura. ¿Qué? Espalda baja. Más abajo. Las sentaderas. ¿Las qué? Las sentaderas. Los glúteos. Más adelante. La cintura. Los genitales. ¿Ok? Bueno, depende por delante por detrás. Por eso cuando aquí en la Biblia se dice hijo de mis lomos. O sea, hijo de mis genitales. Entonces Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Ok? Y comía langostas y miel silvestre. ¿Qué tal el menú? Comía langostas y miel silvestre. ¿Se acuerdan de qué langostas No. comía? Sí, como los chapulines, ¿no? Chapulinzotes. Nada que ver con las langostas que se comen allá en la costa. ¿Hay langosta allá en Nayarit? Sí. Entonces él solamente comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Se acuerdan que es más o menos lo mismo No. que ya leímos en Juan y en Mateo? Sí. Aquí viene la tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían.
Este es un resumen bastante grande de lo que pues nos narra en Juan, que decía que Satanás, o sea, nos explica qué era lo que le decían a Satanás y qué era lo que le contestaba Jesucristo. ¿Sí? Sí. Jesús principia su ministerio. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Otra vez esa palabrita que ¿qué dice? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Nosotros estamos arrepentidos? No. Considérenlo de verdad. O sea, esta es una cuestión que hay que hacer mucha conciencia. El arrepentirse conlleva un cambio de actitud total. Ya no vuelvo a ser el mismo, ya no vuelvo a hacer las mismas tonterías. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea, estos dos que dejaron Padre, todo, trabajo, familia, todo. dejaron todo. Padres, familia, trabajo, todo. ¿Por qué razón? Por seguir a Jesús. Por seguir a... Y nosotros, Pues no quisieron seguirlo, se quedaron. no, pero ustedes Empezamos que están dispuestos a dejar por seguirlo. ¿Mande? Pero los vicios, No, pues eso tiene que hacerlo. Aquí que ellos que dejaron todo, su comodidad, sus riquezas, su herencia, porque era el business del papá, ¿no? Sí, Dejaron todo por seguir a Jesús. hay mucha diferencia. Jesucristo iba en persona, ¿cómo no? ¿Y ahora qué Viendo en diferencia persona hay? Y me dice a mí, vente, me voy. Eso es lo que le está diciendo ahora. ¿Eh? Eso es lo mismo que le está diciendo ahorita. Sí, En persona. Porque esta palabra su palabra, es como si la estuviera hablando él. sí. pero él Ya está en lo, el espíritu. allá lo veían y aquí no lo vemos. ¿Y eso qué? Nosotros no nos movemos por vista. Nosotros nos movemos por fe. Sí, Porque si el día de mañana que llegue alguien que se parezca a Jesús y a usted lo apantalle y le diga sígame, pues a lo mejor se va a ir con un barbón que nada que ver. No. Aquí nosotros debemos seguir a Jesús solamente y dejar todo por él. O sea, así con esa misma disposición. O sea, no hay diferencia entre en persona o en espíritu. Sí, pero A mí ya se me apareció en un sueño. ¿Y qué le dijo? A mí no me dijo nada, nomás se me quedó viendo y se elevó al cielo. Y luego, Pues es de lo que me acuerdo nada más. ¿hace mucho? Sí, No era él, no se preocupe. no, pues fue un sueño. Porque ahorita realmente está conociendo quién es Jesús. Él no tiene esa figura que pues le han puesto en las fotos y en los cuadros. O aquí como veo en el cuadro del fondo de la última cena, pues no era así.
O sea, realmente no tenemos una noción de cómo él era, sino simplemente pues por relación lo que nos han enseñado hasta ahorita. Así es. Entonces, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Mira, en cuanto a la imagen de Jesús que dices que no tenemos, entonces el famoso sudario ese no existe. No existe el sudario de Cristo. Porque la Biblia ni siquiera habla de él. No será ni imagen ni semejanza de nada. Pues eso no existe. Sí, claro. Así es, o sea, un sudario, si a mí me ponen una, ¿cómo les digo? O sea, yo me pinto la cara de negro, ¿no? Totalmente de negro con chapopote o con aceite. Y encima me pongo un trapo blanco y cuando lo abro mi cabeza va a ser de este tamaño, porque está agarrando desde los cachetes. Y aquí el sudario pues tiene una imagen de una persona. O sea, ya se han hecho estudios al respecto y está muy lejos de ser algo verídico. Y pues, la Biblia nunca lo menciona. Y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo es esto? El 22. ¿Han estado con alguien que enseña con autoridad? ¿Tuvieron un maestro que les enseñaba con autoridad? Sí. Como que lo sabe, ¿no? Como que no duda, todo es fácil, o sea, para él explicarlo. Y no como los escribas como pues hablando de cosas que ni siquiera ellos entendían. O sea, de eso se admiraban. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ahí hizo como un exorcismo, ¿no? Así es. De hecho, se le llama liberación. Él vino a liberar a los cautivos. Y esa gente vivían en la cautividad de Satanás. En el 24 vemos que dice el espíritu inmundo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Le dice: Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí un demonio está dando testimonio de Dios, ¿no? De Jesús. Pues es un buen comercial, ¿no? Es una forma para que la gente creyera. Porque lo manda a callar. Porque pues sabía que era un espíritu malo, que era el diablo, ¿no? Era un espíritu, no era necesariamente el diablo o Satanás, era un demonio, o eran demonios. Aquí dice: ¿por qué? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Les puedes explicar la diferencia? Porque igual tiene el modo que yo en su momento, que es el Satanás y que son los demonios. Bueno, Satanás o el diablo es el que antes se conocía como Belcebú o Luzbel. Es como el líder de todos ellos. Los demonios son los ángeles caídos. Sí, supuestamente él es el principal, Luzbel, que tenía el poder, un poder muy inmenso. Él estaba encargado de la alabanza celestial, la alabanza para Dios. Se creía muy guapo y quiso ser más que Jesucristo. Así es.
Pero su error fue que quiso la adoración para él y no para Dios. Por eso él inició una revuelta en el cielo. Muchos ángeles le siguieron, pero pues obviamente fue derrotado. Sí, lo echaron con todos sus partidarios. Entonces, yo vuelvo a la misma pregunta. ¿Este era un buen comercial para Jesús, para que la gente creyera? Sí. Era un buen comercial, pero no se trata de hacerle comerciales a Jesús. Este evangelio no se trata de venderlo como si fuera un producto. No se trata de que la gente conozca de Dios como si fuera un anuncio. En Facebook de repente hay una página ahí de vamos a demostrarle a la gente cuántos fans tiene Jesús. Eso no sirve para nada, porque Dios no está buscando que le hagan promoción de nada, y mucho menos demonios. Jesús no necesita que los demonios den testimonio de él. ¿Me explico? Por eso lo manda a callar, sal de él, y así salió. La gente se maravillaba de que pues él tenía autoridad incluso para sacar demonios. ¿Vamos bien? Sí. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Dudas? No. No. Aquí lo que cabe mencionar es que ella estaba enferma e inmediatamente que Jesús la sanó, ¿ella qué se puso a hacer? Le sirvió a él. A trabajar. Nosotros estábamos enfermos. Él nos sanó. ¿Qué tenemos que ponernos a hacer? A trabajar. Y servirle. Muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Lo mismo que vimos hace rato. Jesús no necesitaba que los demonios dieran testimonio de él. ¿Sí? Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Dudas? No. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Más bien, este era un motivo. ¿Por qué les decía que callaran? Pues porque todo el mundo, si se daba cuenta, pues iba a tener, ahora sí que a todos los enfermos atrás de él. En parte sí,
y porque él buscaba ser discreto, porque en esa discreción iba a poder llegarle a más personas. O sea, más personas iban a poder conocerle. Entonces, si se sabía de su fama, pues su tiempo en la tierra se iba a cortar. Yo sé que esto suena como una contradicción en el aspecto de que Dios tiene el control de todo el tiempo. O sea, los 3 años que pasó Jesucristo fueron el tiempo justo para que toda esta gente conociera de Él mismo. Ahora, lo que dice aquí, cuando uno era leproso en esa época, uno no podía vivir con su familia. Uno tenía que vivir fuera del campamento, fuera de la ciudad. O sea, uno vivía aislado. Entonces, parte de la ley decía que si yo estaba leproso y ya me curaba, tenía que ir con el sumo sacerdote para que me diera él el visto bueno a ver si ya regresaba yo con mi familia. Entonces, imagínense la situación de este leproso. Al ser sanado de inmediato, le dice Jesús, ve, preséntate al sacerdote para que ya te dé el acceso, y ofrece la purificación que mandó Moisés, que era, no sé, creo una tórtola o algo así, un sacrificio. Pero él no hizo mucho caso, sino que comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Pero también no quería que supieran para que no lo persiguieran, ¿no? No, no era tanto eso. Desgraciadamente, al conocer la gente de esto, la gente no busca a la persona, sino busca a quien hace el milagro, quien le resuelva la vida. Por ejemplo, si yo me saco la lotería, ¿cuántos amigos nuevos puedo tener? Muchos. ¿No? Muchísimos. Empezando por ustedes, mis nuevos amigos. No, gracias. Entonces, el asunto aquí es ser discretos. O sea, yo les voy a ayudar, pero si sabe la gente que yo les ayudo, pues todos van a querer. Y me van a buscar no por mi linda carita, sino por el interés de obtener algo de mi parte. Y aquí el asunto es, pues, depender de Dios, no por lo que Él da, sino por quien Él es, que es muy diferente. ¿Sí queda claro? Sí, sí. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí No. nada? No. Hay que porque los perseguían, decía Hay que preguntarle. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, cavilar en sus corazones era como que estaban pensando mal. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Dudas? ¿No? Sí, en el No. 9. Ajá. Aquí acuérdense
que para los judíos no había blasfemia más grande que hacerse pasar por Dios. Cualquier persona que dijera que era Dios debía morir apedreada. Entonces Jesús no dijo que él era Dios. Él nada más le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero dicen ellos, hey, espérate, solamente Dios puede perdonar pecados, tú eres un hombre. Entonces les dice Jesús, bueno, pues para que vean que incluso yo como hombre tengo poder, le voy a decir a este hombre, levanta tu lecho y anda, y vete a tu casa. Y así le dijo y así pasó. O sea, ¿no les gusta que diga tus pecados te son perdonados? Ok, se las cambio, entonces les voy a decir que levántate y anda. ¿Sí? Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ok? O sea, él comía y convivía con los pecadores y los publicanos porque Jesús sabía que ellos eran quienes necesitaban más de él. ¿Sí? En la semana me vino a la mente esta frase y entiendo que esto vendría siendo como una especie de, ¿cómo decirlo? Dios dice que no hay justos, ¿no? Esto era una forma de decir, no vengo a los que no les interesa, exacto, no les interesa conocerme, vengo a todos los que se arrepienten y quieren enderezar su camino. Sí, o sea, él no... Porque aquí habla de justos, pero entendemos que no hay justos. Sí. Era hasta como, digo, Dios no se burla, pero es como si Jesús se burlara un poco de la gente, decir, pues no vengo a los que se dicen que son buenos. Exacto, o sea, los que se creen buenos. Ellos se creían buenos, por ende decían, no, yo no me junto con esa gente, yo soy muy bueno. Es que yo no vengo a ustedes, yo vengo a ellos precisamente porque ellos son los que más necesitan de mí. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? Y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera. El vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Se acuerdan de la explicación de esto? ¿El ayuno para qué sirve? Para ser más sensibles en la oración con Dios. El ayuno nos permite tener mejor comunión con Dios. El ayuno no tiene el propósito de hacerle manita de puerco a Dios o doblarle la mano para que cumpla mis deseos. Nada más lejos de la realidad. El ayuno tiene como esa parte de necesidad, uno como humano, de anhelar las cosas que provienen de Dios. Ahora,
Si Jesús y si Dios estaba en medio de ellos, ¿para qué ayunaban? ¿Para qué necesitaban la sensibilidad? Es como estar todo triste en una boda de un gran querido amigo. Pues es imposible. ¿Sí? Sí. Pero aquí les dice el 20, pero vendrán días cuando Jesús o el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces ya ayunaremos. O más bien ahorita ya nos toca ayunar. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Este parece como que corta el tema, ¿no? O sea, primero está hablando del ayuno y de repente ahora me sale con reglas de cómo cocer y de cómo añejar el vino. Esto se refiere a nosotros. Nosotros venimos ya ahorita con una carga, con información del mundo, lo que me enseñó mi mamá. Mi mamá me enseñó a decir en las noches, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, no oyes porque solo me pedirá, etc. ¿no? Eso es lo que mi mamá me enseñó. Mi tía me enseñó a orar el Padre Nuestro y el Ave María. Y así vamos acumulando información de lo que es Dios, de lo más bien de lo que yo creo que es Dios, de lo que hace Dios, etc. Si yo llego a Cristo con toda esa información y me echa Dios información nueva, yo voy a reventar. No cabe. Necesito una mentalidad nueva, un corazón nuevo, deshacerme de todo lo viejo para recibir solamente lo de Jesucristo. Entonces podré crecer bien. Acuérdense que el vino es un fermento y por lo general lo que se fermenta genera gases. Entonces, cuando ustedes echan el vino en un odre nuevo, el odre es el estómago de los animales. ¿Cuál es la característica de un estómago? ¿Cómo se hace? Se distiende. Se extiende, se expande. Entonces, cuando yo le estoy echando el vino a un estómago nuevo, cuando fermente, pues se va a expandir, 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 y ya cuando esté listo, pues no se va a romper. Entonces ya saco ese vino y dejo el que estaba viejo. Y a ese odre viejo le echo vino nuevo. Se va a expandir, expandir, ya no va a dar más de sí, y se va a reventar y voy a desperdiciar el vino. Por eso necesitamos una mentalidad nueva. Por eso es lo mismo que dice el remiendo. Dice, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. O sea, no se trata de remendar mi vida, se trata de cambiarla totalmente. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea, trabajar. Pero él les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Queda claro? No. El día de reposo era un día solemne para el judío. Hasta el día de hoy, ustedes no van a poder hacer negocios con un judío el sábado. No se puede, porque ellos guardan el día de reposo. Lo guardan a tal grado que ellos ni siquiera encienden la estufa de la hornilla de la estufa, porque eso ya representa un trabajo. No dan cierto número de pasos porque ya eso genera un trabajo. O sea, guardan muy celosamente el día de reposo.
Entonces, estos judíos exagerados le decían a Jesús, bueno, ¿por qué tus discípulos sí recogen y pues nosotros guardamos la ley? Entonces, ¿quién es el dueño del día de reposo? Hombre, No. Jesús. pues Dios, ¿no? Jesús. Sí, o sea, Él es el dueño del día del reposo. ¿Y puede trabajar en él? Sí, Sí. ¿Cuál es el problema? Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quedó claro? ¿Sí? sí. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar. Como les digo siempre, sigan leyendo lo que ya leímos y obviamente empiecen a leer hacia adelante, o sea, los siguientes evangelios. Ya ahorita creo que el avance es más rápido, no sé si lo notan. Sí, Como que ya conocemos más cosas, entonces ya no nos detenemos tanto. La idea también es afirmar el conocimiento que ya habíamos visto previamente. Y todo va enfocado en lo mismo, o sea, todo es cristocéntrico, todo absolutamente. Todo es por Cristo, en Cristo y para Cristo. Todo lo que hagan, háganlo por Él, en Él y para Él. Su vida, su trabajo, su familia, su esposa, todo. Y viceversa. O sea, poco a poco vamos a ir aprendiendo más estas, pues más ordenanzas y más cosas que Dios nos demanda como sus creyentes. ¿Dudas, preguntas? No lo peguen. Bueno, vamos a orar. Gracias, bendito Dios, porque pues tu fidelidad la comprobamos día con día. Es realmente un privilegio, un gozo estar en tu presencia, disfrutar de tu paz, de tu amor, de tu hermosura, Señor, de glorificar tu nombre, de sabernos perdidos sin ti, sin dirección, sin rumbo, realmente viviendo una vida vacía. Y te ha parecido bien, Señor, guardar este día para que consideremos tu palabra y seamos enriquecidos de gran forma en nuestro espíritu al considerar tu palabra, al estudiarla, al hacerla nuestra, Señor, y no solamente eso, y sobre todas las cosas, lo más importante, que las pongamos por obra. Te doy gracias porque tenemos quórum y hay gente que escucha esta palabra, y lo único que te pido, Señor, es que tengas cuidado de sus vidas, que guarde sus corazones, que les dé hambre y sed de justicia, Señor, y solamente tú eres el único que puede saciar todo ello. Te pido que los guardes, Señor, de todo mal, que la próxima semana podamos nuevamente reunirnos y buscar en tu palabra pues lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Listo. Gracias. A ustedes Gracias. les regreso a armar.